Hola, buenos días. Le damos la bienvenida a la charla y capacitación respecto de la convocatoria de Mecenazgo 2026. Como ustedes saben, Mecenazgo es un programa de financiamiento del Ministerio de Cultura que depende de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo a cargo de Carolina Cordero. En esta charla vamos a tocar los distintos tópicos que tienen que ver con la presentación en el programa. Así que fundamentalmente está orientada a eso. Van a estar muteados y al final vamos a abrir a una ronda de preguntas que el equipo de mecenazgo va a estar anotando y las más relevantes van a ser contestadas. Bueno. Mecenazgo, como les dije antes, es un programa de financiamiento del Ministerio de Cultura que permite conseguir el financiamiento para realizar proyectos culturales y artísticos. A diferencia del resto de los programas del Ministerio de Cultura, la selección de los proyectos se realizan con distintos órganos colegiados y el financiamiento se consigue a través de la articulación con actores privados que nosotros denominamos mecenas, aunque la ley los define como patrocinadores. Como titulares de los proyectos culturales que presenten, esto es algo que es una pregunta frecuente y por eso la destaco, eh, es el titular el encargado de conseguir el financiamiento una vez que el proyecto sea aprobado. Más allá de que al estar publicados en una página oficial de gobierno, las empresas suelen elegir directamente los proyectos desde esa página. Pero desde el Ministerio de Cultura no hacemos ese tipo de relación entre patrocinante y proyecto cultural. ¿Qué buscamos y cómo funciona mecenazgo? Nosotros buscamos promover la promoción cultural, incentivar la participación del sector privado, que es la fuente fundamental para que este programa pueda sostenerse, ampliar el acceso a la cultura y fortalecer el ecosistema cultural de la ciudad. Nos permite hacer realidad la cultura de la ciudad, participan todo tipo de agente cultural, desde grandes actores culturales, instituciones de la cultura, absolutamente conocidas y relevantes, pero también participan iniciativas comunitarias, la cultura independiente, noveles artistas que recién se están presentando con sus primeros proyectos y también se financian proyectos de patrimonio, ¿sí? De conservación edilicia o de conservación de patrimonio inmaterial. El programa, como les dije antes, funciona entre la articulación entre distintos actores. Por un lado, los titulares de los proyectos culturales, el Ministerio de Cultura, que es la autoridad de aplicación del programa, y el sector privado, que indefectiblemente lo necesitamos para que un proyecto pueda ser financiado. Más allá de que haya proyectos que se financien, con la renuncia totalmente, al 100%, con la renuncia impositiva por parte del Estado, la empresa o el patrocinador es absolutamente necesario para que este financiamiento se pueda dar. El ministerio, a través de órganos colegiados, que ya les voy a explicar puntualmente cómo funcionan, selecciona los proyectos culturales y el financiamiento, como les dije recién, se realiza a través de la renuncia fiscal por parte del Estado. El Estado deja de percibir una parte de los ingresos brutos que podría estar aplicado a otros gastos del Estado en función del financiamiento de proyectos culturales que presenten los solicitantes o los aspirantes al programa. Los titulares, como dije al inicio, porque es una pregunta que se reiteró muchísimo a lo largo de este año, son los que tienen que buscar los patrocinadores, más allá que muchas veces ese match se da automáticamente por el solo hecho de estar publicado el proyecto en la página de AGIP.
La convocatoria la abrimos el 26 de febrero y va a permanecer abierta hasta el 31 de marzo. No vamos a realizar prórrogas y esto lo destaco fundamentalmente porque sabemos que todos dejan para la última semana la carga de los proyectos y es cuando el programa, el sistema de la plataforma de trámites a distancia comienza a colapsar. Entonces, yo les sugiero que se pongan fuertemente a trabajar, que no dejen todo para la última semana de marzo y que vayan cargando los proyectos ahora. La aplicación solamente es admitida vía la página de trámites a distancia que depende del gobierno de la ciudad. Otra pregunta frecuente que recibimos es si existen incompatibilidades para presentarse en otros programas de financiamiento del Ministerio de Cultura. La respuesta es no, no existen incompatibilidades. Si aplicaron a otro programa de financiamiento como Proteatro, Prodanza, Va Música, Mavilonga, Fondo Metropolitano, pueden aplicar igualmente a mecenazgo. Y acá hago un asterisco porque todos estos programas de financiamiento dependen de la misma dirección general y en ese contexto, si van a presentar el mismo proyecto que se presentó en otro programa de financiamiento, sepan que nosotros hacemos el cruce de esa información y que vemos que el proyecto que se presenta en un programa no sea exactamente el mismo que se presenta en otro o, en su defecto, que los rubros presupuestarios o las actividades que plantean en otros programas de financiamiento no sean los mismos que están pidiendo a mecenazgo. ¿Quiénes pueden presentarse en esta convocatoria y desde que el programa se inició? Se pueden presentar personas humanas y personas jurídicas sin fines de lucro. Por ende, están excluidas todas las personas jurídicas con fines de lucro, como las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita por acciones. Eh, ¿Cuáles están permitidas? ¿Y cuáles son personas jurídicas sin fines de lucro? Es la definición que está contenida en el Código Civil. Son las asociaciones civiles, fundaciones, consorcios de copropietarios, mutuales, cooperativas, simples asociaciones civiles, que también son unas asociaciones civiles que tienen un trámite mucho más simplificado que la asociación civil habitual, las asociaciones de amigos vinculadas con alguna otra entidad, cooperadoras escolares y cualquier otra persona jurídica que en su estatuto deje claro que no tiene finalidad de lucro. ¿Sí? Pueden presentarse las personas humanas y jurídicas que tengan su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. El domicilio se verifica con el DNI en el caso de las personas humanas y en el caso de las personas jurídicas con la información que traemos del EGJ y lo que surge del estatuto. Y también la ley es muy generosa en ese sentido y permite que se presenten personas humanas o jurídicas que tengan su domicilio fuera de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, pero en ese caso el proyecto íntegramente tiene que realizarse en la ciudad. ¿Qué significa íntegramente? No solo el impacto y la puesta del proyecto tiene que ser en la ciudad, sino que también vamos a verificar que los proveedores que participen de ese proyecto cultural tengan su domicilio en la ciudad. Toda persona humana o jurídica que quiera aplicar al programa tiene que constituir un domicilio a los efectos del programa en la ciudad de Buenos Aires. O sea que lo que define qué tipo de proyecto pueden hacer es el DNI o la persona, el domicilio de la persona jurídica. Pero más allá de eso, tienen que constituir un domicilio en la ciudad de Buenos Aires porque es un requerimiento legal a los efectos de cualquier notificación que tuviéramos que hacer, que tiene que ser dentro del ámbito de la ciudad.
En cuanto a los organismos públicos o entes públicos, pueden participar del programa a través de las fundaciones o asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales que se encuentren vinculados con ellos, ¿sí? Y para poder presentarse, deben contar con la conformidad expresa emanada de ese organismo o ente público. Con esa conformidad la justifican con una nota, con un aval, y tiene que ser de un director o superior el cargo de la persona que firme esa nota. Acá tenemos la documentación que tienen que presentar si se involucra a organismos públicos, que es lo que acabo de decir, nota de aval suscripta por el funcionario responsable de la entidad oficial con nivel equivalente o superior a director general. Tienen que avalar la realización del proyecto que se encuentre vinculado con ellos. ¿Quiénes no están habilitados? No están habilitados a presentarse funcionarios o agentes pertenecientes a la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo. O sea que cualquier persona relacionada que ha tenido un contrato, que tiene un contrato con la Dirección General o es empleado de la Dirección General, no se puede presentar. Tampoco se puede presentar ningún funcionario designado bajo el régimen gerencial o superior de algún área de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las personas humanas que tengan vínculo por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado respecto de estos agentes o funcionarios que mencioné anteriormente y personas jurídicas sin fines de lucro representadas o cuyo consejo de administración u órgano de dirección esté integrado por alguno de los sujetos que mencioné en forma previa. Como el año pasado y desde que se modificó la ley desde el 2024, se pueden presentar hasta 3 proyectos. Ese es el máximo de 3 proyectos que se pueden presentar, pero el Consejo tiene como limitante la aprobación de solo 2 de ellos, ¿sí? Entonces, es una estrategia del titular definir si elige realizar o presentar 3 proyectos para que se aprueben solo 2, o si se concentra solo en 1 o 2 proyectos para ver si son aprobados. Este año elevamos los montos. Las personas humanas pueden pedir hasta 25 millones de pesos para realizar el proyecto y las jurídicas hasta 60 millones de pesos. Los límites. Hay determinados rubros de los proyectos culturales que tienen limitaciones. Estas limitaciones surgen del artículo 19 del Reglamento General. Cuando termine la charla, el equipo de comunicación va a subir este PPT. Este PPT tiene los links de acceso directo. Sin perjuicio de ello, si ustedes entran a la página de mecenazgo y van a institucional y normativa, van a encontrar toda la normativa del 2026 y el anexo 1 es el reglamento general, que yo aconsejo siempre que sea leído antes de la presentación del proyecto para que entiendan qué es lo que están presentando. Tengan presente que cuando aplican a la plataforma TAD, ustedes están aceptando los términos y condiciones de ese reglamento. Y en ese contexto, todo lo que ustedes aceptan es aplicable, así que tengan presente eso. Como siempre, mecenazgo tiene 14 disciplinas que entendemos que abarcan todas las ramas del, del arte y la cultura de la ciudad. Tenemos la disciplina de artes audiovisuales y arte digital, artes visuales, artesanías y arte popular, circo, murga, mímica y afines, danza, diseño, infraestructura, literatura, música académica, música popular, nuevas tecnologías, patrimonio cultural, publicaciones, radio, televisión y sitios de internet que tengan contenido artístico y cultural, y teatro.
Ustedes seguramente, me adelanto a una pregunta que puede venir en forma posterior. Mecenazgo tiene un presupuesto anual asignado y ese presupuesto anual que tiene asignado se distribuye entre las distintas disciplinas en función de la cantidad de solicitudes que cada disciplina recibió. Por eso mismo, cuando ustedes miren el listado de ganadores de proyectos aprobados, probablemente vean que hay disciplinas que tienen muchos más proyectos aprobados que otras. Eso tiene que ver por la cantidad de solicitudes que tuvo cada disciplina. La aplicación se hace, como les dije antes, a través de la plataforma de trámites a distancia. Tienen que tener el usuario TAD y este año cambiamos, el equipo de TAD cambió para no tener inconvenientes, el nivel de clave ciudad, que ahora es clave ciudad nivel uno para mecenazgo. Esto es porque el año pasado fracasó bastante el tema de los datos biométricos, o hubo varias personas que no pudieron sacar la clave que se exigía, por eso se bajó el nivel a clave ciudad nivel uno. Para poder ingresar a la plataforma TAD es indispensable tener una cuenta de MIBA, de MIBA. También en la página web está el instructivo de cómo, digamos, sacar esa aplicación que tienen que bajar de MIBA y a partir de ahí el MIBA les permite elegir la plataforma de trámites a distancia. Es importante, yo diría importantísimo, que se registren con un mail que sea personal y privado al cual tengan acceso. Muchas instituciones se registran con el mail personal del apoderado o la persona que tiene registrada, autorizada ante AGIP. Esa persona cambia y después no tienen acceso a las comunicaciones. Entonces, es importante que tengan presente, sobre todo las instituciones, aplicar con un mail al que puedan acceder. Es importante también que los datos coincidan con el documento nacional de identidad porque es necesario para poder realizar los trámites ante la ciudad. Como le dije, antes esto va a quedar subido en la página web, o en donde se suba el video, en realidad en el perfil de YouTube, y van a poder descargar desde ahí todos los instructivos que también están subidos en la web en el botón de cómo participo. ¿Cómo aplicar a mecenazgo? Primero, generar la cuenta en mi BA. Ingresan a TAD, trámites a distancia. Una vez ahí, tienen que ingresar la palabra mecenazgo en el buscador. Tengan presente que este año va a aparecer, el año pasado aparecían las 14 disciplinas y ustedes tenían que elegir. Este año solo aparece la palabra mecenazgo, los va a llevar a mecenazgo. Cuando ingresan a mecenazgo, tienen que elegir si tienen que actuar en representación de persona humana o jurídica y en función de lo que elijan se les va a desplegar el formulario de persona humana o jurídica y recién ahí en el formulario de datos tienen que seleccionar la disciplina en la que van a presentar el proyecto cultural. Y ahí cliquean para iniciar el trámite. Es importantísimo que la disciplina esté bien elegida. ¿Por qué? Porque eso determina a qué miembros del comité evaluador, que ya les voy a explicar cómo funciona, va el proyecto cultural. Si ustedes eligen la disciplina mal y el proyecto tendría que ser evaluado por otro evaluador, claramente al que va no va a tener las competencias necesarias para poder mirar un proyecto de esas características y es muy probable que el proyecto
fracase. Muchas veces el equipo de control documental detecta que el proyecto está mal encuadrado y se comunica con el titular para ver si lo quiere cambiar de disciplina, o el propio evaluador dice este proyecto no es para esta disciplina, es para otra, pero eso implica una dilación enorme en la evaluación del trámite. Tienen que tener presente, una vez que generan el trámite, verificar lo que han generado y verificar que haya quedado firmado correctamente. ¿Eso qué significa? Que si se presenta una persona humana, quede firmado por esa persona humana, que no quede firmado por la persona que le cargó el proyecto. Si se presenta una persona jurídica, que el proyecto quede firmado por esa persona jurídica. Ustedes van a ver en la firma digital que aparece XX, número de quit, en representación de el nombre de la persona jurídica y el número de quit. Ese es un proyecto de persona jurídica bien firmado. Ahora, si no estuviera esa firma así, lamentablemente lo tenemos que desestimar porque es la única causal de rechazo que tiene el programa, ¿sí? Así que tengan presente eso, verificar que efectivamente haya quedado bien firmado. Por eso es importante también la carga temprana del proyecto cultural. ¿Qué documentación tienen que presentar? Las personas humanas tienen que contar con DNI vigente y con constancia de quit o quil vigente a la fecha de presentación y con impuestos activos. Este año puede suceder que no le pida la foto frente y dorso, como se lo venía pidiendo el programa, la plataforma, hasta el año pasado. Se va a realizar una validación automática del DNI y de la constancia de quit o de quil. Si el sistema detecta que no se puede realizar esa validación automática, le va a abrir el campo con la posibilidad de cargar el DNI frente y dorso. También nosotros, si detectamos que los datos que trae la validación automática de quit o de DNI no son suficientes, le podemos pedir como tarea de subsanación que adjunten la foto frente y dorso del DNI y la constancia de quit o quit. Otra cosa que omiten muchas veces presentar es el CV, que tiene que estar el del beneficiario y de los principales participantes del proyecto. No es necesario que presenten un CV sábana larguísimo con todos los logros de cada uno de los participantes. Eh, con que tenga los datos principales o que el CV tenga un formato de una bio, mientras que estén cuáles son digamos, cuáles son los antecedentes de esa persona, es suficiente. ¿Por qué destaco lo de principales? Porque solamente se tienen que adjuntar los CVs de aquellas personas que tienen un rol destacado dentro del proyecto cultural, ¿sí? Si estamos hablando de un cuerpo de baile, no es necesario que pongan el CV de los 30 bailarines participantes, sino con el CV del director artístico, del coreógrafo y de los principales bailarines sería suficiente. Y acá como recomendación les pusimos en el PPT que recomendamos que lo hagan en forma de punteo y hacer hincapié en los logros que estén vinculados con el proyecto que presentan. En cuanto a las personas jurídicas, que son las que tienen más dificultades habitualmente, necesitamos que presenten la copia del estatuto, ¿sí? Un escaneo del estatuto, contrato social o instrumento equivalente. Es importante que ese estatuto, contrato social o instrumento que adjunten tengan al final la constancia de inscripción en IGJ o en INAES. No solamente el estatuto, sino la constancia de inscripción, porque es requisito que esas personas jurídicas estén debidamente inscriptas. En cuanto al acta de designación de autoridades, tiene que estar vigente para este periodo, desde, por lo pronto, vigente al día que se presentó el proyecto cultural, ¿sí? Si vence luego
de que ustedes presentaron, no lo vamos a requerir porque tiene que estar vigente a ese momento. Pero sí es un requerimiento que ese acta de autoridades esté inscripta en la Inspección General de Justicia o en INAES o el organismo competente, en la Asociación de Cooperativismo, en el organismo que sea que defina a cada persona jurídica, tiene que estar inscripto. Esto es algo que no podemos soslayar porque fue a pedido de la Procuración General de la Ciudad que se incorporó este requisito. Por otro lado, también pedimos, digamos, pueden presentar un poder que acredite la representación legal de la personería jurídica. Y acá lo destaco que en el supuesto caso en que no tengan el acta de autoridades inscripta o vigente, pero tienen un poder otorgado con facultades a favor de una determinada persona. Obviamente, los requisitos de los poderes surgen del Código Civil, tienen que ser confeccionados por un escribano público, pero esa persona tiene facultades suficientes para obligar a la persona jurídica y abrir cuentas bancarias. Para nosotros también es una forma de acreditación de la personería que es válida, siempre que el poder esté vigente. Además, tienen que acompañar la copia escaneada del anverso y reverso del DNI de representante legal, en el caso que adjunten el acta de designación de autoridades, o del apoderado, en el caso que presenten un poder. El quit de la persona jurídica, como dije antes, tiene que estar vigente y con impuestos activos. El sistema está validando y trayendo esos datos. O sea que por ahí ni siquiera tengan que cargar la constancia de quit, pero estén atentos por si reciben una tarea de subsanación, en el caso de que el equipo detecte que esa constancia de quit no tiene todos los datos necesarios o esa validación para poder corroborar que la persona jurídica esté en condiciones de presentarse. Y también aquí el CV de los principales participantes de los proyectos. ¿Qué otra documentación tienen que presentar? El acto administrativo que autorice el funcionamiento de la persona jurídica, que sería esto que le dije antes, la constancia de inscripción ante el IGJ o el INAES, las instituciones pertenecientes a la Iglesia Católica deben presentar el certificado de inscripción expedido por la Dirección Nacional de Culto Católico de la Secretaría de Culto de la Nación. Las instituciones pertenecientes a otros cultos tienen que acreditar la personería como si fuese una persona jurídica normal. Eh, Habilitación, permiso o funcionamiento de inicio de trámite o constancia de inicio de trámite respecto del espacio o el establecimiento objeto del proyecto cultural. Tengan presente que este año se agregó en el reglamento un requisito adicional, que es que en el caso de que se presente un centro cultural, tiene que tener iniciado los trámites ante el Ministerio de Cultura con relación al registro de usos culturales o con respecto a la ley ESI. Eso también lo vamos a verificar. Si se presenta un titular de un espacio para hacer algo en ese espacio, o tiene un contrato de locación y lo va a hacer, necesitamos que adjunten el título de propiedad o el contrato de locación, contrato de comodato, donde conste la vinculación entre el solicitante y el titular del espacio. El permiso, aval, autorización o convenio, que no tiene que ver con lo que se evalúa después en el trámite del comité, tiene que ver con aquellos casos en que el proyecto requiera la autorización del espacio público, ¿sí? Cuando hay un proyecto que se va a realizar en el espacio público, al menos tiene que tener el inicio de trámite del pedido de permiso para uso del espacio público. En el espacio privado, cuando van a hacer un proyecto que implique la utilización
de un espacio o locación privada, requerimos, como dije antes, el permiso, el aval, el convenio, el contrato, que justifique que pueden utilizar el espacio donde van a hacer el proyecto cultural. Cuando el proyecto cultural requiera la autorización de un tercero, esto es fundamental. Esto refiere fundamentalmente a los derechos de autor. Nosotros detectamos siempre que van a usar obras de otros autores y no tienen los permisos o avales de esos autores o de sus derechohabientes. Esto se rige por la Ley de Propiedad Intelectual de Protección de Derechos de Autor. En este sentido, es indispensable que si van a presentar un proyecto que implique la utilización de una obra de un autor o fallecido, tengan el permiso de los herederos o de quienes tengan sus derechos. Cuando el proyecto se encuentre sujeto a la aplicación de algún acuerdo, tienen que adjuntar ese acuerdo. Y bueno, lo de la propiedad intelectual ya lo dije. ¿Qué es importante que tienen que incluir? ¿Qué es lo que tienen que incluir en un proyecto cultural? Más adelante le voy a dar algunos tips que para nosotros son fundamentales y que sabemos que los órganos colegiados evalúan y mucho. Tiene que definir qué es el objeto, a quién está dirigido. Él tiene que tener un cronograma de desarrollo. Tengan presente que ese cronograma de desarrollo, el reglamento dice que la actividad tiene que comenzar en forma posterior a la notificación de la aprobación del proyecto cultural. Por ende, si la convocatoria la abrimos en febrero y está abierta durante todo marzo, estimamos que nuestros resultados van a estar anunciados septiembre, octubre, noviembre, dentro del año 2026. Planteen un proyecto en forma posterior a esa fecha, ¿sí? Si tienen conversaciones con posibles aportantes, manifiéstenlo, pero no solamente tiene que quedar en la manifestación, en el formulario del proyecto cultural, sino que tiene que estar acreditada esa conversación, ¿sí? Con una nota de aquel posible aportante que lo quiera acompañar. Y además tiene que mostrar un esquema financiero y de actividad que sea factible. Lo que nosotros verificamos y fundamentalmente el Consejo, que es quien decide luego qué proyecto cultural va a ser aprobado, verifica que ese proyecto tenga una viabilidad y que se pueda hacer. Porque proyecto aprobado que no se puede realizar por no ser factible o viable, es dinero que podría haber sido aplicado a otro proyecto cultural. Entonces, sean prolijos y conscientes en eso, porque se analizan todas las aristas del proyecto. Y acá hay un error absolutamente común, que lo van a ver repetido en las placas varias veces, es que ustedes piden una suma, pero el desglose de los rubros presupuestarios no coincide. Eso es una tarea de subsanación directa. Este año vamos a mandar solo una tarea de subsanación, por ende, sean muy rigurosos con eso. Hay que usar un Excel para hacer el presupuesto y ver que la sumatoria de los distintos rubros coincidan con el monto total solicitado. En el reglamento, como les dije, hay rubros presupuestarios que están limitados. Ese límite es para determinados rubros nada más. Otros no tienen esas limitaciones. Compensación de servicios, que no puede exceder del 10% del monto total solicitado. ¿A qué nos referimos con compensación de servicios? Solo es aplicable para persona humana, no para persona jurídica, y es el honorario del propio titular del proyecto que puede ser incluido hasta un 10% del monto total solicitado. Ustedes van a ver dentro de la documentación que está subida en la página una nota que dice compensación de servicios. Eso es lo que tendrían que presentar al momento de rendir, porque el titular no se puede facturar a sí mismo. Por eso está contemplado el honorario y la presentación de esta nota para que también el titular pueda tener solventado su trabajo. Pero es solo para personas humanas. Personas jurídicas no pueden presentar la compensación de servicios.
La adquisición de bienes muebles que no puede exceder del 10% del monto total solicitado, con excepción de las disciplinas patrimonio o infraestructura cultural. Cuando hablamos de bienes muebles, no hablamos de los materiales necesarios para hacer un proyecto. No hablamos de los elementos, maderas y elementos que tengan que comprar para hacer una escenografía, por ejemplo. No hablamos de las telas del vestuario. Hablamos de lo que tiene que ver con compras importantes que fundamentalmente refieren a tecnología, generalmente, alta tecnología. Como entendemos que hay espacios culturales que necesitan valerse de esa tecnología, este rubro, este límite del 10% no aplica a los proyectos que tienen que ver con infraestructura o patrimonio cultural. El servicio de catering no puede exceder del 5% del monto solicitado y tengan presente que en la rendición esto se verifica. Los gastos que hagan en catering tienen que tener relación sustancial y directa con la ejecución del proyecto cultural. O sea que cuando vayan a hacer una compra en concepto de catering, tengan presente eso, que el catering sea necesario. Distinto es el caso de un proyecto que se presenta en mecenazgo para pedir el catering para, por ejemplo, un lanzamiento. Si el proyecto en sí mismo es catering, obviamente se permite, pero si no, existe un límite. Viáticos que comprenden hospedaje y pasajes no pueden exceder del 5% y para traslados de uso frecuente, fletes, transporte público privado no se puede exceder del 5%, salvo que el proyecto sea, por ejemplo, viajar al exterior y la compra de un pasaje. En ese caso, justificándolo y siendo el proyecto ese, obviamente está permitido. Recuerden que este ejemplo solo es aplicable para personas humanas o jurídicas que tengan su domicilio en la ciudad, porque una persona que tiene domicilio fuera de la jurisdicción de Cava no podría pedir ese tipo de gastos para hacer afuera en este programa. En el caso de las limitaciones, en el caso de que se excedan, debe fundar claramente ese pedido al momento de la presentación de la rendición de cuentas y yo les sugiero que también lo hagan en la presentación del proyecto, ¿sí? Y sepan que no es una aprobación definitiva porque siempre el consejo es el que tiene la última palabra para ver si acepta ese tipo de gastos o no. Como ustedes saben, mecenazgo, perdón, permite aprobar proyectos por un monto menor al que solicitaron. En el caso que el Consejo haya otorgado un monto menor al solicitado, lo que tienen que hacer es ajustar proporcionalmente los rubros presupuestarios al monto efectivamente concedido. Recuerden que el presupuesto se analiza, se desmembra, se controla y tiene que ser claro, coherente y viable. Con relación al cronograma de actividades, como les dije antes, planteen proyectos para fin del año 2026, nunca antes de septiembre del 2026, porque van a recibir una tarea de subsanación para ajustar el cronograma, salvo que sea un proyecto que ya tenga su ejecución iniciada previamente y que ya haya tenido un mecenazgo previo y que quieran continuar con el proyecto, que se presenten en la ejecución de ese proyecto. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la disciplina audiovisual. Obviamente que el financiamiento que puede otorgar un programa de estas características no alcanza a cubrir todo el proyecto cultural y probablemente ustedes pidan para realizar una etapa. Entonces, si ya tienen realizada la preproducción, la producción y están pidiendo para la postproducción, ese tipo de proyecto que tiene una ejecución continuada en el tiempo, podría admitirse que tenga una fecha previa.
En cuanto a la evaluación de los proyectos, tenemos tres instancias. La administrativa, que es el control formal que hacemos desde el área operativa, que está a cargo de todo el equipo de mecenazgo, en el que se analiza la documentación presentada. Y es donde ustedes van a recibir tareas de subsanación, que como dije antes, va a ser una sola, por 5 días. Así que estén atentos y revisen la plataforma TAD para tratar de subsanar en el tiempo, o para subsanar, no tratar, en el tiempo que les fue concedido. Luego tienen una evaluación artística que está a cargo del comité, que está integrado por referentes de cada una de las disciplinas. Hay disciplinas que por la cantidad de proyectos que se presentan tienen muchos más miembros del comité designados que otras, porque necesitamos que esos proyectos puedan ser analizados. El comité que mira la viabilidad del proyecto y fundamentalmente hace una evaluación artística y cultural. Ustedes tienen subida en la página web el anexo 6, que es la matriz de evaluación con los puntajes máximo y mínimo que se otorga por cada ítem analizado. Revísenlo. Yo ahora también están acá en el PPT, pero revisen para ver dónde tienen que hacer hincapié. Y por otro lado, tenemos la evaluación integral del proyecto que está a cargo del Consejo de Participación Cultural. Para que entiendan el sistema, proyecto que aprueba la instancia administrativa pasa al comité de participación cultural, el comité artístico. El comité evalúa con la matriz. Esa matriz arroja un puntaje en función de lo que los evaluadores de la disciplina vieron. El proyecto que tenga 75 puntos o más pasa al Consejo de Participación Cultural para la última evaluación. Todo proyecto que tenga menos de 75 puntos es desestimado porque el rol del comité tiene carácter vinculante. Si el comité no le puso un puntaje que permita pasar a la última instancia, el proyecto se desestima. Y por último, bueno, está el Consejo de Participación Cultural, que de todos los proyectos que tuvieron 75 puntos o más, elige en función del presupuesto que tiene el programa, el presupuesto que saben que tienen disponible para cada disciplina, porque nosotros hacemos esa distribución una vez que se cierra la convocatoria, y también lo que considera más relevante en la comparación de los proyectos culturales, o no, por ahí entienden que un proyecto sin comparar con otros es más relevante que otro para la ciudad de Buenos Aires. Y esto es una potestad que surge de la propia ley de mecenazgo. Está establecida también en el decreto reglamentario de la ley y en el reglamento. No es algo que, digamos, está avalado por la ley, porque muchos preguntan, ¿y en concepto de qué me rechazan mi proyecto? Se rechaza o se aprueba en función del presupuesto que tiene el Consejo para distribuir y en lo que considera relevante para la ciudad de Buenos Aires. El Consejo no lo designa el Ministerio de Cultura como los integrantes del comité, sino que está compuesto por 6 miembros, 3 representantes del Poder Ejecutivo, designados por un decreto, y 3 representantes del Poder Legislativo. Dentro de los 3 representantes del Poder Legislativo tenemos integrantes que corresponden a distintas bancadas de distintos partidos políticos. Y además uno de los representantes de la legislatura mm, representa a la Comisión de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y otros dos a la Comisión de Cultura. Criterios de evaluación. Esta es una pregunta frecuente. ¿Por qué me desestimaron mi proyecto? Esta es la matriz que ustedes van a ver, el formato que tiene en la página web, pero lo sintetizamos y lo pusimos más visible acá. Calidad artística y técnica de la propuesta. Es importante que la destaquen porque da hasta 20 puntos. Entonces, tienen que mostrar la calidad artística y técnica de lo que están haciendo. Los antecedentes son relevantes, otorgan hasta 5 puntos, pero no tienen un puntaje tan importante
¿Por qué? Porque hay muchos artistas nobles o instituciones nobles que recién están iniciándose en este camino y entonces ese antecedente de la propuesta o del artista no los puede dejar afuera. El contenido innovador de la propuesta, sabemos que muchas veces no es, hay mucho que ya está dicho, pero siempre se le puede dar una vuelta para que la propuesta sea innovadora, otorga hasta 12 puntos. En el punto 4 y 5 es uno de los datos que más confusión genera en los solicitantes. ¿Qué son socios del proyecto y qué es el prestigio de los avales? Nosotros entendemos por socio del proyecto a cualquier institución o persona que ayude al financiamiento del proyecto. En ese contexto, un socio del proyecto puede ser una empresa que diga, si se aprueba mecenazgo, te voy a acompañar por medio de programa un patrocinante privado o sponsor privado que ponga dinero en el proyecto. Una casa de, por ejemplo, pintura, que dé la pintura para el espacio cultural. Eh, los socios tienen que hacer al proyecto en sí mismo. Y todo lo que ustedes mencionan en el formulario tiene que estar corroborado con notas, ¿sí? Si dicen, me va a acompañar tal empresa, nota de la empresa diciendo, tengo intención de acompañarlo si se aprueba. Si dicen, obtengo el beneficio de un organismo internacional, nota del organismo internacional acreditando ese beneficio o la resolución que así lo acredite. No basta la mera presentación a un concurso ante un organismo público nacional o internacional. Si tienen un socio que le va a aportar algo en especie, bueno, también la nota. Y las notas tengan presentes que vemos montones de notas con una firma burda pegada, firma hológrafa y una foto aplicada, y lo desestimamos, porque eso no es una nota correcta. La nota tiene que estar firmada de puño y letra, ser escaneada o en su defecto tener firma digital validada, ¿sí? Digital legal. En cuanto al prestigio de los avales tienen que ver con prestigios de actores o instituciones relevantes de la cultura que digan, conozco al titular del proyecto, conozco el proyecto, merece mi acompañamiento. Esos son avales, ¿sí? Un aval de un museo, de una institución, eso es un aval que diga, este proyecto es un proyecto sólido. Impacto sociocultural, obviamente lo tiene que tener y lo tiene que explicar. La viabilidad económica y financiera tiene que estar bien desarrollada. La formación y experiencia del proponente, esto está relacionado con el contenido, con los antecedentes de la propuesta. También hay proponentes que son noveles, por eso el puntaje que otorga este ítem no es tan relevante. La localización geográfica en Cava tiene una razón de ser. Lo que financia el proyecto cultural es el impuesto es la renuncia impositiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los ingresos brutos. Entonces, la localización geográfica en Cava es importante, más allá de que se puedan presentar proyectos para realizar en todo el país, pero sepan que este ítem, el 9, no lo van a tener. Y por último, el encuadre en la valoración de proyectos efectuadas por el Ministerio de Cultura en la convocatoria 2026. Desde el año 2024 son siempre los mismos tres que, que se vienen sosteniendo. Esa valoración surge de la resolución de llamado a convocatoria. Y la ministra de Cultura, desde el año 2024, que fue la primera convocatoria que hicimos en el marco de esta nueva ley, decidió acompañar con ese puntaje adicional o valorar especialmente, o que se valore especialmente, proyectos que tengan que ver con el incremento o estímulo de oferta cultural en comunas que tienen escasas propuestas culturales o baja participación, que generen puestos de trabajo directos en la actividad cultural. Entonces, dedíquense a explicar en la descripción del proyecto cómo van a generar esos puestos de trabajo, a cuántas personas contratan y demás, o que contribuyan al posicionamiento internacional de la ciudad de Buenos Aires.
que también lo consideramos absolutamente relevante. Una pregunta que todos hacen es, ¿qué es la inclusión social? ¿Por qué no me la dieron? Hay un gran debate acerca de si me corresponde o no me corresponde darla. La inclusión social la determina el Consejo de Participación Cultural, pero tiene que estar expresamente pedida. Ustedes tienen un campo en el formulario que dice inclusión social, sí, no. Si ustedes pusieron no, ya ese proyecto directamente no puede ser evaluado como inclusión social. Pero, bueno, acá está la definición en la placa de lo que es. Aquellos proyectos que tengan por objeto el desarrollo en actividades en poblaciones o espacios vulnerables y aquellos que favorezcan el acceso a la cultura a dichas poblaciones o espacios vulnerables. Eh, Inmediatamente se detecta cuando la inclusión social es un agregado que le ponen a un proyecto cultural para que le otorguen ese carácter. Entonces, los proyectos de inclusión social tienen que tener la inclusión social realmente y no agregar dos, tres talleres en algún lugar para que el proyecto sea declarado de inclusión social. Desde que se modificó la ley en el año 2024, todos los proyectos, bueno, históricamente todos los proyectos de persona humana, sean o no de inclusión social, deducen de impuestos los ingresos brutos. Las empresas que los quieren acompañar pueden aplicar a la cancelación de impuestos a los ingresos brutos hasta el 100% que está permitido por ley y hasta el 100% del proyecto cultural. Pero los proyectos que están presentados por personas jurídicas solamente tienen ese beneficio de renuncia fiscal por parte del Estado del 100% del monto del proyecto cultural aquellos que tengan inclusión social. Si no tienen inclusión social o si el Consejo determina no otorgarla, porque también es una facultad que tiene el Congreso y del Consejo y está establecida por la normativa, si no tienen inclusión social, el Consejo puede variar en una alícuota de aporte genuino de las empresas entre el 80 y el 99%. Entonces, ustedes pueden encontrarse proyectos, cuando leen el anexo de proyectos aprobados, van a ver que arriba dice alícuota de deducción, algunos dicen 100, otros dicen 90, otros dicen 85, otros 80. Eso es la alícuota de deducción impositiva, ¿sí? Que es el monto que renuncia el Estado a percibir de impuesto a los ingresos brutos para que se aplique a un proyecto cultural. El 5% restante, el 10 restante, el 20 restante, es dinero propio que tiene que aplicar la empresa al proyecto cultural o el patrocinante. Bueno, acá está explicado o definido. Ya avancé sobre esta placa. Igual esto, como les dije, queda subido luego. Tips infalibles que no pueden evitar. Revisar el reglamento cultural de la convocatoria, háganse un checklist de toda la documentación que tienen que presentar para poder aplicar, ocúpense de conseguir las notas o los avales firmados debidamente. Si tienen algún beneficio del proyecto cultural, como por ejemplo el otorgamiento de o haber ganado un premio, lo que fuere, acredítenlo con la institución, con los datos, con la resolución que así lo designe. Tengan presente acompañar documentos en idioma español, que es el idioma nuestro, porque también hemos visto montones de CVs y biografías en inglés. La verdad es que no podemos admitir un CV por más que lo podamos leer, no lo podemos admitir, tengan presente eso. Y también, bueno, sugerimos armar una carpeta con la documentación junto a un documento con las respuestas de cada uno de los campos de los formularios que tienen que completar. Esto va a facilitarles mucho la carga en TAD del proyecto y va a hacer que sea más rápido. TAD, por suerte, le ampliaron la ventana, dura mucho más. Hasta ahora no tuvimos, creo que una sola duda o un solo problema. Hasta ahora no hubo problemas con la plataforma. Sí tengan presente que la plataforma, para evitar estos errores recurrentes, cambió la cantidad de caracteres máximos por campo. El título del proyecto no
puede tener más de 250 caracteres, lo mismo que la síntesis del proyecto. Y en la descripción completa, que antes eran 2.500, ahora son 1.000 caracteres. Por eso yo les sugiero hacer una descripción lo mejor posible dentro de estos 1.000 caracteres dentro del formulario, pero la descripción completa, acompañarla, agregarla en material complementario. Les recomendamos leer todos los anexos antes de presentarse en el programa, ¿sí? Ustedes tienen todo subido lo que tienen que presentar en TAD, o sea que tienen conocimiento previo de las preguntas que le va a ir haciendo TAD. Acá lo lleva directamente al link de la normativa 2026. Van a ver quiénes son las autoridades designadas del Consejo. Abajo está la normativa año por año. Miren la del 2026. Por lo pronto, hasta el anexo 6, que es la matriz de evaluación. Guarden el número de expediente porque lo van a necesitar. Verifiquen los datos de contacto. Todas las notificaciones son por TAD. No tenemos capacidad operativa para hacer tantas, digamos, responder o hacer, mandar mails a cada uno de los titulares de los proyectos. La notificación llega por TAD y ustedes la tienen que responder por TAD. Ingresen periódicamente a TAD. Y es fundamental que tanto el mail como el celular indicado en el expediente sean mails o teléfonos válidos. Hay teléfonos que ponen los titulares, que por ejemplo es 5411111111. Ese teléfono no existe, claramente. Jamás vamos a poder intercambiar algo con el titular. Y revisen si la dirección de mail, porque también después dicen, oh, ese es un correo que no uso, o lo puse mal. Revisen diariamente TAD. eh, Cualquier error tiene que ser corregido por esa vía. Como les dije al principio, vamos a enviar una sola tarea de subsanación porque queremos ajustar los tiempos y que la convocatoria esté anunciada los resultados dentro de este año, y cualquier actividad adicional hace que la evaluación se demore, y el plazo para cumplirla es de 5 días. Si no se da la tarea de subsanación, el proyecto se desestima por incumplimiento de requisitos formales, ¿sí? Y acá vamos a cosas que me parece que son elementales o conceptos elementales, pero que es conveniente reforzarlos porque vemos que muchas veces esto no se refleja en los proyectos que están presentados. ¿Cómo arman un proyecto sólido? El proyecto en sí mismo debe ser un proyecto, no debe ser una idea. Voy a hacer tal cosa, pero no estar bajada a tierra. El proyecto tiene que ser un proyecto que tenga un cronograma de ejecución viable, con un presupuesto, que sea sostenible, que sea con los valores del mercado, ¿sí? A muchos de nosotros nos gustaría hacer en algún espacio que no tenemos por ahí un museo de alguna de elementos que guardamos o lo que fuere, pero eso no es un proyecto cultural. El proyecto tiene que ser un proyecto en sí mismo y mostrar que ustedes, como agentes culturales, han cubierto todas las necesidades. Tiene que tener claridad conceptual. Sepan que, así como los leemos nosotros, lo lee el Comité de Participación Cultural, lo lee el Consejo para aprobar o desaprobar, y también, en el caso de aprobar, lo leen los patrocinadores. Por ende, la descripción breve del proyecto tiene que ser clara, concisa, es lo que se publica en AGIP, es lo que primero ve el patrocinador. Busquen la manera de redactar que se entienda lo que quieren hacer. Obviamente, el impacto cultural es absolutamente relevante y la viabilidad económica tiene que existir. No podemos pedir 60 millones para hacer algo que en el mercado cuesta 20, ¿sí? Entonces, ajusten los presupuestos a la realidad del proyecto cultural que quieren presentar. No pidan el máximo posible. El máximo posible está pensado para proyectos que así lo ameritan, pero no tiene que ver con... no es necesario que lo pidan todo. Pidan lo que realmente necesitan. Y tenemos que responder claramente, qué va a ser el proyecto? ¿Para quién es?
¿Y por qué es importante? Y otro tip muy importante en esta era sobre todo, que el material complementario, que es un campo que les permite a ustedes poner desde la descripción completa, el desarrollo de un vestuario, un guión, les permite poner videos, fotografías. Hagan del material complementario un buen dossier de lo que sería la presentación de un proyecto cultural a un sponsor privado. Muestren el proyecto cultural con algo que sea visible, atractivo y que den ganas de ser leído, ¿sí? Eso es muy relevante. Se miran muchísimos proyectos, muchísimos. Cada convocatoria tiene entre 3.500 y 4.000 solicitudes. Los órganos colegiados dan mucha relevancia al material complementario que sea atractivo. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Esto lo hicimos en función de todas las preguntas que vamos recolectando a lo largo del tiempo. Primero, no vinculan correctamente la representación ante TAD de la persona jurídica. Cuando ustedes ingresan a TAD y la persona que carga TAD tiene más de un perfil, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, Fabiana Basalo actúa por Fabiana Basalo, pero también puede actuar por otras personas, cargarle cosas a otras personas, humanas o jurídicas. Entonces, cuando ustedes se loguean con su propia clave ciudad, pero tienen que elegir en representación de quién van a actuar, en representación de qué persona jurídica y si es otra persona humana a la que le están encargando el proyecto, tienen que tener esa vinculación de la persona humana o jurídica hecha en Tatad, elegir actuar por ella. No voy a ahondar en esto porque tienen un instructivo muy visual y muy fácil de revisar en la página web, que es lo que nos ha proporcionado el equipo de trámites a distancia, para que el logueo sea correcto y la firma sea correcta. Recuerden que proyecto que no está firmado correctamente se desestima. Otro error frecuente, descripción poco clara. No se sabe qué quieren hacer. No tienen material complementario visual. No mencionan cuál es la experiencia que tiene el proponente y el equipo. No sabemos si tienen experiencia, si no tienen experiencia. Los objetivos no están definidos, bajados a tierra, ¿sí? Objetivos bajados a tierra. Los CVs que sean, o las bios que sean amables a la lectura y que sean en español. Por otra parte, otro grupo de errores frecuentes, presupuestos inconsistentes. Sumatoria de rubros no coincide con el monto solicitado. Mencionan instituciones participantes o de espacios sin presentar avales, contratos, no presentan absolutamente nada. Dicen, voy a hacer el proyecto en la escuela tal y la escuela tal. No hay una nota de la escuela firmada. Entonces, para nosotros es un proyecto que no sabemos si se puede hacer o no. ¿Sí? Eso obviamente no lo evalúa el equipo operativo. El equipo operativo pide la tarea de subsanación. Pero recuerden que es una tarea de subsanación y que lo más conveniente es que el proyecto llegue entero a la última evaluación. Mención de socios de proyectos sin presentar las notas que así lo acrediten. Dicen, me va a acompañar el banco tal, la empresa tal. No hay una sola nota del banco ni de la empresa. La nota que acompañan tiene una foto pegada de una firma que no sabemos de quién es. Se desestima. ¿Sí? No presentan la documentación obligatoria que tiene que presentar. Es un proyecto que va a tarea de subsanación directa. Fíjense, hagan el checklist, no es tanto lo que tienen que presentar. La única disciplina que tiene muchísima documentación para presentar y cuyos requisitos están establecidos en el reglamento es patrimonio e infraestructura. Esos proyectos tienen mucha documentación que presentar, relevamiento fotográfico, la firma tiene que ser, digamos, tiene que estar firmado por un arquitecto especialista en patrimonio. Esos proyectos tienen que tener la documentación que se pide por reglamento, así que hagan un checklist de todo lo que tienen que presentar y conseguir. El cronograma de actividades
hemos visto proyectos que ya empezaron y lo presentaron en febrero. Entonces, recuerden, septiembre, octubre en adelante. Y respetar los rubros presupuestarios que tienen límites, porque si no, eso también trae tareas, conlleva tareas de subsanación. Ante dudas o consultas, nos mandan un correo a Participación Cultural. Tengan presente que podemos estar o pueden ser contestados dentro de los 3, 4 días, porque la demanda es altísima. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y las personas de mi equipo que fueron reuniendo las preguntas a lo largo de la exposición me las van a leer para que yo las pueda contestar porque no fui siguiendo el chat a medida que hablaba. Bueno, preguntan si el dinero que necesito para el proyecto es más de 25 millones, ¿puedo aplicar igual? Sí, puede aplicar igual circunscribiendo algún rubro presupuestario al monto máximo que se le puede otorgar, o a la etapa del proyecto que ustedes entiendan que se puede realizar. Bien, ¿puede elegir mi proyecto más de un mecenas? Sí, sí, puede elegir el proyecto más de un mecenas en el sentido de que, a ver, también para que ustedes entiendan el sistema, el proyecto se elige, se aprueba. Para poder estar visible a los mecenas, el titular tiene que mandar una cuenta del Banco Ciudad abierta para mecenazgo a nuestro correo a Participación Cultural, que es el que estaba escrito en la pantalla. Con esa cuenta nosotros podemos publicar el proyecto cultural. El proyecto queda visible a las empresas. Las empresas pueden decidir financiar, tampoco es una decisión de la empresa, a veces no tiene cupo para financiar, porque la ley tiene un límite para las empresas, para financiar todo el proyecto. Entonces, puede hacer un aporte parcial y queda disponible el monto restante para poder ser aportado por otra empresa. Tengan presente que la ley establece que recién se pueden liberar los fondos cuando el proyecto reunió el 80% del monto total solicitado o más. Entonces, si hay aportes parciales pequeños que no son el 80% del monto total, perdón, no es solicitado, es aprobado, eh, puede ser que ustedes no terminen el circuito hasta no reunir el 80, ¿sí? El 80% que requiere la ley. Tengan presente también que una vez que ustedes reciben la comunicación de una intención de aporte, tienen que mandarnos una declaración jurada que digan que han acordado con la marca o con la empresa la aplicación de marca. Y en este contexto, piensen también que no, digamos, que hay marcas o empresas que no permiten actividades en competencia. En ese sentido, probablemente si un aporte parcial lo hizo un banco, no quiera que otro banco esté con su logo al lado, ¿sí? Tengan presente ese tipo de cosas en las que nosotros no participamos, son acuerdos privados que hacen con los patrocinadores, pero que pueden llegar a acontecer. El patrocinante puede ser de la misma disciplina, puede ser una productora audiovisual, por ejemplo. Sí. El patrocinante puede ser de la misma disciplina, pero no puede tener vinculación directa con el titular del proyecto cultural. ¿Puedo presentar un proyecto que ya fue rechazado? Pueden presentar un proyecto que ya fue desestimado, mejoren la versión para ver si tienen un poco más de suerte, pero sí lo pueden presentar. ¿Y es preferible presentar dos proyectos distintos o sintetizarlo en uno? Eso es una decisión propia de cada titular, es estrategia, ¿sí? Nos ha pasado de titulares que presentan 3 proyectos, se elige uno y después se dieron cuenta que en realidad le hubiese gustado que le aprueben más otro. Entonces, es decisión de cada uno ver cuántos proyectos culturales presentan. Nosotros ahí, la ley permite hasta 3 y que se aprueben hasta 2. También se puede aprobar uno. Entonces, es estrategia del titular. ¿Y dónde se puede ver el puntaje otorgado? Preguntan. El puntaje otorgado una vez que está notificado de la desestimación o de la aprobación, nosotros notificamos las aprobaciones y las desestimaciones
y ustedes ingresando al expediente, a ustedes les llega una notificación con la resolución, el anexo y un informe que dice que pueden interponer un recurso de reconsideración. Pero ustedes tienen acceso a todo el expediente desde la opción tomar vista y ahí van a encontrar el formulario de la matriz de evaluación y van a saber cuál es el puntaje que se le otorgó y también en qué ítems no se los calificó con el máximo puntaje. Y preguntan si hay un modelo de carta para avales y los socios. No, no, ese es un modelo libre, cada institución usa el modelo que entiende relevante utilizar. No tenemos un formulario preaprobado como sí tenemos el formulario de prórroga, el formulario de readecuación de proyecto cultural, pero para avales o para socios no tenemos ningún tipo de formulario preaprobado. Entendemos que no hay más preguntas relevantes. Estoy acá con las chicas del equipo que las fueron leyendo, que tengan que ser contestadas. Cualquier duda o consulta, estamos en participación cultural. Em, Les agradecemos a todos la participación en esta charla. Bueno, yo creo que no me presenté, soy Fabiana Basalo, soy la coordinadora del programa y en nombre de la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, el secretario de Patrimonio y Desarrollo Cultural, Leonardo Bellante, y la directora general de Desarrollo Cultural y Creativo a cargo del régimen, les agradecemos su presencia. Cualquier duda, reitero, correo a participación cultural.